celebramos con Ricardo Zumalabia la reedición de dos de sus libros. En primer lugar, la que fue su segunda novela, Mientras huye el cuerpo, publicada originalmente en el año 2012 y que ha sido reeditada ahora por el sello Seis Barral del Grupo Planeta. Pero también ha sido reeditada o reeditado el que sería su primer libro de relatos, Habitaciones, aparecido allá por el año 1993 y que ahora ha sido reeditado por Personaje Secundario en una muy bonita edición también. Sobre estos dos libros, que evidencian las preocupaciones estéticas y formales de Ricardo, conversé con él y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en Camino Real San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden suscribirse a mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Ricardo Zumalabia, aquí en Letra Capital. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitiendo esta charla a propósito de las reediciones de dos libros tuyos. Mientras huye el cuerpo, que es la novela que ha sido reeditada por Seis Barral, una muy bonita edición, y después hablaremos algo también sobre la reedición de tu primer libro, Habitaciones, por Personaje Secundario, también una edición muy bien cuidada. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias. Es un placer nuevamente reencontrarme en estas conversaciones contigo. Bueno, quería empezar un poco hablando de Mientras huye el cuerpo, esta novela estupenda que yo leí cuando apareció por primera vez y que es una novela, digamos, compleja en el sentido de la estructura, ¿no? Es una novela que tiene de policial porque hay una historia policial, no quiero spoilear, de un policía devenido en detective que sigue casos de infidelidades, pero es combinado para averiguar un homicidio. Pero al mismo tiempo hay otro relato que es las reflexiones del autor de ese relato, ¿no? Y además hay otro relato también por ahí de unas escenas de una mujer detenida clandestinamente y es luego interrogada y torturada, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. Quería preguntarte un poco una obsesión mía, que es saber el origen, cómo se gesta, en este caso, esta novela. Si recuerdas esa primera imagen o esa idea que germina y después termina plasmándose en este libro. Mira, en realidad, en algún momento de mi proceso de escritura, además de preguntarme qué quiero contar, claro, surgía siempre, algo que puede ser natural a todo autor, es cómo la voy a contar, qué quiero contar y cómo lo voy a contar. Pero luego me surgió la idea de que quiero contar, cómo lo quiero contar y quiero contar cómo voy a contar. O sea, paso a otro nivel porque sentí que es también una historia, puede ser toda una historia épica. Escribir un libro es una cuestión épica en el mundo en el que vivimos. Digamos, estamos obligados, conminados, empujados a hacer miles de otras actividades y no escribir, no hacer literatura, digamos, es un privilegio que uno se construye, porque no es regalado, uno se construye para tener ese espacio para poder escribir. Así que creo yo, al valorar tanto ese espacio, ese pequeño espacio que tenía en ese momento, principio de los años 2000, para escribir, porque estaba con muchas labores de subsistencia por el ganapán, me dije, bueno, puedo hablar también de ese proceso mismo de cómo estoy escribiendo esa historia. Y un punto, digamos, ya que preguntas, un arrancador para esta novela fue que yo tenía poco tiempo ya de instalado en Francia, en la ciudad de Burdeos. Me fui a hacer allí un doctorado y claro, fui con una beca, con un apoyo universitario también, y donde trabajo, la Universidad Católica del Perú. Pero claro, fui con familia en ese momento, ¿no? Entonces ya tenía 2 hijos, estaba casado. Y claro, no es fácil, una beca de estudiante no cubría todos los gastos. Dije,
bueno, haré lo que muchos otros escritores, o el mismo, pienso ahorita, Roberto Bolaño y muchos más, voy a buscar algún concurso de cuento, sobre todo, para ver si participo, y vi una convocatoria de un concurso de cuento policial. Yo dije, y yo hasta ese momento había escrito artículos sobre la novela policial latinoamericana. O sea, como académico estaba bastante empapado del tema. Entonces yo me dije, bueno, si tengo el conocimiento, las herramientas como lector, como investigador, probemos como escritor. Y participo en ese concurso. Bueno, escribí este cuento que lleva el título de la misma novela, Mientras huye el cuerpo. Y al momento de escribir, ahí sí surgieron muchas otras imágenes de mi pasado, o sea, de mi familia en ese momento, ¿no? de mi suegro en ese momento. Ya todos los referentes para escribir ese cuento policial se me venían a la cabeza. Y fue donde dije, no, esto no va a ir a ese concurso. No lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque dije, no es un cuento policial estrictamente con todos los cánones del género policial. La trama sería como muy simple, digamos, ¿no? Hay un criminal, ha habido un crimen y el criminal ha tenido una motivación allí de celos, digamos. Y para ese momento, ¿cómo se construyó el texto? Entonces dije, esto, más bien, si explico todo lo que motivaba esa escritura, de dónde surgen cuáles son esos leitmotiv, dije, desde la formación intelectual, desde la experiencia vital, o sea, desde todos los aspectos de mi vida, dije, todo intervino, un escritor se entrega, pero en todas tus facetas. Yo dije, voy a tratar de desmenuzar allí, de pelar la naranja, digamos, para ver bien qué había dentro. Y en ese momento se me ocurrió esta estructura, ¿no? Ahora, yo ya venía de haber escrito cuentos antes, y la novela previa, que La Tierra te sea leve, también experimentando, jugando, aspectos lúdicos. Así que en ese sentido me vino bien utilizar esta estrategia. Ese fue el punto de partida, como te digo, en esos primeros años viviendo en Burdeos. Y claro, allí en esta ciudad, en la universidad donde estudié, en la Universidad Michel Montaigne, tenía una biblioteca con libros latinoamericanos impresionante, porque resulta que en esta ciudad se almacenaban los libros de toda América Latina que se mandan a Francia, llegan a esta biblioteca, llegan a París, a la Biblioteca Central, y la Biblioteca Central deriva ejemplares a esta ciudad en particular, ¿no? Son convenios. Entonces yo estaba rodeado de mucha literatura latinoamericana antigua y actual. Y claro, eso creo que me ayudó porque me sentía así bien acompañado, familiarmente, digamos, con los libros. Y para la experimentación con esta estructura que tú mencionas como particular, me sentía muy, muy cómodo, como te cuento. Ahora, es interesante porque claro, es una novela, pero que tiene mucho de ensayo también, porque hay muchas reflexiones justamente, como comentabas, del proceso de escribir esta otra historia, que es la del policial. Y claro, y eso de ahí me surgen algunas curiosidades o reflexiones en torno justamente a la escritura, ¿no? Porque de alguna manera es como una especie de arte poética en el que tú planteas ciertos temas. Por ejemplo, el tema, ahora que uno habla de la autoficción, ¿verdad? Y claro, tú reflexionas ahí sobre cómo de alguna manera el escritor toma elementos de la realidad, digamos, por decirlo de alguna manera, de su propia biografía, pero también de lo que los rodea, pero se va transformando a la hora de hacerlo ficción. Sí, mira, justo como bien dices, por esos años creo que recién se empezaba a hablar un poco más de la autoficción como tal, se empezaba a ser más popular aquí en el ámbito latinoamericano, porque en realidad, fíjate, ya en Francia la autoficción como término ya se manejaba desde los años 70. Entonces yo no estaba llegando a un espacio allí de descubrimiento, ya estaba todo descubierto allí, ya se había practicado bastante al respecto. Y es cierto que es una literatura que a mí me ha traído también de antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer libro que se me viene son los Trópicos de Cáncer, Trópico de Capricornio, de Henry Miller, donde el protagonista es él. Es una novela de autoficción. Estamos hablando de muchos años, varias décadas atrás. Entonces no es algo que la gente de este siglo, finales del siglo pasado, haya descubierto la pólvora. Es verdad que se ha ido popularizando
por distintas razones también. Tiene que ver muchos fenómenos globales, a la globalización misma, el individualismo exacerbado que se ha desarrollado en el mundo desde finales del siglo pasado a este siglo, pues nos ha llevado también a muchos autores a esa necesidad un poco de replantearnos, mirarnos de una manera distinta a nosotros mismos, ¿no? Una introspección distinta, si se puede decir esto, frente a anteriormente, las décadas previas, los 80, 70, sobre todo en América Latina y más todavía aquí en el Perú, donde las preocupaciones literarias eran más bien colectivas. Es decir, podían partir de individuos, pero para hablar de la colectividad. No es que no me interese a mí la colectividad, por supuesto que me interesa mucho, sino que la introspección, el deseo de primero conocerme a mí mismo o mis posibilidades era más urgente para poder asumir otros proyectos quizá de una proyección más amplia, colectiva en ese sentido. Y justo esta novela es como un punto de inflexión porque juego a ambos lados. O sea, porque voy desde lo personal, todo lo que me motiva a mí para escribir este cuento mientras soy el cuerpo, pero al mismo tiempo estoy hablando de mí en un contexto de mi formación. O sea, hablo de mi formación, de mi infancia, los años 70, la década del 70, en que estábamos en plena dictadura de Velasco Alvarado, luego Morales Bermúdez. Luego la década del 90, cuando mi primera formación literaria, luego la etapa de Fujimori, la época conflictiva, digamos, del Perú. Entonces, todo eso también me ha ido tocando. El momento de mi introspección también es como que uno, o sea, es un remolino, como si fuera un remolino que fuera en ambos sentidos, un remolino y torbellino, digamos, ¿no? Con una fuerza pues centrípeta y centrífuga al mismo tiempo, que la literatura permite, obviamente. La física de repente no, pero la literatura sí lo permite. Entonces, este libro era un ajuste de cuentas personal, pero también un ajuste de cuentas con lo que yo había escrito, con mi vínculo con la sociedad, que en mis libros anteriores no había una confrontación directa con lo que pasaba en el país, o pasó en el país de la década del 80, 90. En esta novela, a la distancia, vivía en Francia, sí quería poner todo esto en el tapete. Sí, es verdad. Pero también, como tú dices, está el tema familiar, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que te ha acompañado también en tus libros. Y justamente a propósito de eso, ¿no? Podemos también hablar sobre la reedición de Habitaciones, que es justamente tu primer libro, ¿no? Yo quería aquí un poco preguntarte qué recuerdas del Ricardo de ese momento. De hecho, lo cuentas también en un texto hacia el final, ¿no? Pero quería que un poco lo compartas. Sí, mira, es muy curioso viendo aquí estos dos libros porque, claro, es una reedición de Habitaciones que se publicó hace 30 años y luego Mientras soy el cuerpo que se publicó hace aproximadamente 10 años. Entonces son esos Ricardo Zumalacas de los 90s, de principios del 2000, que bueno, y el que está aquí en este 2023 ya un poco más golpeado por la vida, pero al mismo tiempo enriquecido por la vida. Fíjate que, claro, hay constantes, digamos. Algo a mí lo que me gusta es que al ver este Ricardo que escribió Habitaciones en los años 90, al ver el de Mientras soy el cuerpo y el que está aquí ahora sentado, que creo que mantengo un espíritu lúdico con respecto a la creación, ¿no? En la vida familiar también, para vincular lo familiar. Siempre el tema, la familia para mí siempre ha sido un tema fundamental. La familia como estructura, como esquema de vida, para bien o para mal, te marca. Es tu primera patria, la familia es tu primera patria, ¿no? Es la que va definiendo tu lenguaje, la que de alguna manera prefigura tu vocabulario, y prefigura tu lenguaje y las estructuras de tu lenguaje, también tu pensamiento, la que te va influyendo, la que en algún momento de repente quieres cortar también con algunos pensamientos con los cuales no estás de acuerdo con tu familia. Es decir, se convierte en un punto de referencia inevitable. Y la intriga. La familia también, para mí, encierra mucho misterio. Todas las familias para mí tienen mucho misterio. Y eso a mí siempre me ha atraído, siempre me ha llamado la atención. Y yo de chico, afortunadamente estuve con una familia para mí maravillosa. Y fíjate que hasta, no sé, y tengo el recuerdo perfecto que a los
8 años por allí, decirme, tengo una familia perfecta, mi familia es perfecta. Y claro, ahora lo recuerdo y me hace mucha gracia porque no era una familia perfecta, era una familia con los defectos que puede tener cualquier familia. Pero digo, qué afortunado he sido para llegar a los 8 años y seguir creyendo eso hasta los 8 o 9 años, ¿no? Ya luego, cuando empiezas a tomar conciencia, una conciencia mayor de la vida, ya vas descubriendo que tu familia también guardaba algunos secretos, o que te han guardado a ti algunos secretos, y vas descubriendo cosas, se va todo esto develando, y a mí todo esto me iba impresionando. O sea, no me causaba frustraciones ni dolores, afortunadamente, o a lo mejor sí, pero que lo he ido procesando de una manera en la que me ha motivado a escribir varios textos. Entonces, de alguna manera, la familia siempre ha estado presente desde habitaciones, sin que, fíjate, sin que haga una referencia directa, digamos. Si bien en Mientras soy el cuerpo hay una mayor referencia autoficcional, ¿no? Donde se puede contrastar con mi vida pública, digamos, académica, de escritor, etc. En habitaciones no. En habitaciones las referencias familiares, personales, para mí son casi nulas, pero más bien problematizo las relaciones familiares de otros, ¿no? Es lo que en ese caso, fíjate, como tratando de ser introspectivo, pero miraba un poco mostraba cómo eran las otras familias, ¿no? Y eso va cambiando con mi siguiente libro, Retratos familiares, con Que la tierra te sea leve, con Mientras soy el cuerpo, donde ya entro más a hablar de mí mismo, y necesariamente desde Mientras soy el cuerpo ha sido como una etapa importante para llegar a Historia de un brazo, por ejemplo. Donde sí es, sin ser yo el protagonista, porque es ficción también, pero hay muchos elementos que para alguien que me conoce dice, sí, reconozco a Ricardo en esto y en el otro. Hay mucho juego, es como un Ricardo Sonlavia allí con otro nombre, y bueno, con un padre que tiene 3 brazos en esa novela, pero donde ya me tomo más libertades entre lo que se podría entender entre realidad y ficción, que para mí ya son categorías que pueden ser pedagógicas, pero que ya son bastante difusas, tanto la ficción como la realidad misma. Cierto. Y además, justo, si bien, claro, el tema de la familia va modificándose en los libros siguientes, como tú dices, pero ya en este libro, a pesar de que en un momento tú aquí cuentas que lo habías empezado a escribir casi como siguiendo modelos, ¿verdad? Sin embargo, es un libro bastante particular en el sentido que ya estableces tu voz, digamos, ¿no? Y es los rasgos que luego van a aparecer en todos los demás libros. Sí, mira, como es un libro que empecé a escribir entre finales de los 80, principios del 2000, yo estudiaba literatura en ese momento, yo quería, obviamente, un joven, un escritor en ciernes, quería empaparme de la literatura, quería saber bien qué estaba haciendo, qué podía hacer yo, y leía mucho lo que en ese momento se llamaba todavía la literatura del post-boom, que todavía era vigente, digamos, ¿no? O sea, la literatura obviamente del boom, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Fuentes, etc. Pero luego lo que se iba publicando en los 70s y 80s. Eran autores todavía jóvenes, publicando muchas cosas interesantísimas, y había mucha experimentación en esa narrativa del post-boom. Entonces es lo que fui leyendo, y dije, bueno, de repente me conviene a una suerte de ejercicio literario, ir practicando, ir asumiendo esos modelos para aprender. Pero en el proceso me di cuenta que mientras más quería parecerme, más iba identificando lo diferente. Es decir, en lo que no me parecía era yo. Lo que es decir, como ejercicio fue interesante, y además lo recomiendo en los talleres de escritura que doy. Y este es un consejo también que han dado muchos escritores, hasta Horacio Quiroga, ¿no? Si tienes una influencia muy fuerte y sientes que tienes una necesidad imperiosa de copiar, copia ese autor, porque en algún momento tu voz va a salir, esa lucecita distinta, eso eres tú. Entonces ahí te tienes que agarrar de ese destello y reconocer tu voz. Creo que fui afortunado también al darme cuenta, ahora lo digo que fui afortunado, en ese momento quizá me causaba un poco de incomodidad, de confusión, de no saber qué estaba yo haciendo, pero lo que tenía claro es que la estaba pasando bien, escribiendo, y que estaba haciendo quizá algo distinto para lo que era habitual en esa época en el Perú, para lo canónico, ¿no? Que de hecho suscitó confusiones muy divertidas, ¿no? Como
lectores, críticos que pensaron que era un poemario, pensaron que era poesía en prosa, y en algunas entrevistas colocaban: Ricardo Smoláñez acaba de publicar su primer poemario. Bien, varios lo catalogaban de esa manera, porque no sabían cómo encajar este libro dentro del esquema que había en ese momento de una narrativa todavía comprometida con la realidad social, con los aspectos colectivos de ese momento. Yo no era el único escribiendo de esta manera, o sea, ya se había publicado, fíjate, el año anterior Mario Bellatín ya había publicado Efecto Invernadero. El año 92 Iván Tais también había publicado la fotografía de Frances Farmer. Es decir, ya escritores de esa generación ya estaban ya empezando a publicar una narrativa que iba abriendo otras vías. Y allí es donde yo me inserto, digamos, en esa vía de exploración. Sí, hablando de eso, de esa época, creo que lo mencionas aquí también. Hubo un grupo de amigos justamente que intercambiaban estos intereses comunes, ¿no? Bajo la tutela, digamos, de un escritor mayor que fue Carlos Calderón Fajardo. A propósito de este libro, ¿qué recuerdas de esa época? Mira, en realidad la historia así. Yo iba a un taller de escritura creativa, el único taller que había en ese momento, que yo sepa, los 90s, que se daba en el Museo de Arte de Lima. No era común ir a taller de escritura creativa, ¿no? Ahora que hay por todas partes, pero en ese momento no. Y allí hice un grupo de amigos, donde también estaba Iván Tais, y de allí, bueno, era un grupo muy, muy loco, muy divertido, muy diverso. Cada uno tenía ocupaciones distintas. Quizás los únicos que estudiamos literatura justamente éramos Iván y yo. Los demás eran de oficios diferentes, pero nos unía las ganas de aprender y de escribir y saber que intuíamos que algo distinto ya se podía hacer, ¿no? En eso coincidíamos. Y nos unía mucho el humor. A pesar de que este no es un libro de habitaciones, digamos, marcado por el humor, no lo es. Ya el humor va a entrar en mis siguientes libros, pero en este no. Pero el humor sí guiaba un poco nuestro ritmo de trabajo, de escritura, y nos reuníamos frecuentemente para leernos, comentarnos, y éramos muy, muy, muy críticos, muy agudos en esas reuniones. Y todos esos textos fueron dedicados a cada uno de los integrantes de lo que llamamos el Grupo Centeno. Y eso era muy divertido, pero para mí fue muy importante porque me disciplinó para poder escribir el libro. O sea, me faltaba esta persona, bueno, vamos a escribir para él, para ella. Básicamente, algunos me preguntan también si los textos tenían que ver con la persona dedicada. No, para nada. Esto era aleatorio. Pero al mismo tiempo, el año 91, leo el libro de cuentos El que pestañea muere, de Carlos Calderón Fajardo. Y fui hace un relumbrón. Yo no lo conocía a él, era la primera edición, me acuerdo de la editorial La Vieja Morsa, y me llamó mucho la atención. Y luego él publica La conciencia del límite último, a principios de los 90, en Moscazul Editores, y me llama la atención. Y con un amigo nos fijamos la tarea de encontrar a Carlos Calderón Fajardo. Bueno, esto es rocambolesco, lo cuento en mi primera novela también, que la tierra te sea leve. Fue muy divertido, y luego, bueno, allí se inicia una amistad larguísima, y efectivamente en esos primeros años Carlos Calderón también fue muy, muy importante en mi formación literaria también. O sea, pude conocer a alguien que hablaba de literatura europea, de literatura norteamericana, en fin, de otras literaturas, y alguien que había vivido además en Europa, que había vivido en Alemania, que había vivido en Francia, y había conocido pues a muchos autores. Yo tendría pues 20 años, 19, 20, estaba realmente con muchas ganas de aprender, y él fue una persona siempre muy sencilla, muy amable, muy compleja también al mismo tiempo, ¿no? Entonces él también tenía sus demonios, como tiene todo escritor, y para mí eso era muy estimulante, me estimuló muchísimo, me prestó muchos libros y hablábamos mucho de literatura. Entonces yo sí creo que él pudo haber sido uno de los presentadores, no lo fue porque justo él había presentado el libro de Iván Tais. Entonces dije, bueno, no vamos a repetir al mismo presentador, claro. Pero de hecho él estuvo el día de la presentación con Carlos, y sí, su presencia, creo que su presencia tutelar fue allí muy importante, me dio seguridad en el sentido porque necesitas tener un mínimo de seguridad para lanzarte a publicar algo que los demás
no escribían o no se difundía demasiado. Y eso lo agradezco, ¿no? De toda la vida con Carlos. Es verdad. Y bueno, y además de alguna manera abrir un camino para los que vienen después, ¿no? Espero que sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Siempre es un placer conversar contigo. Y los libros que han sido reeditados ya se pueden encontrar en librerías. Yo se los recomiendo mucho. Y por supuesto aquí también en Vallejo Librería Café. Gracias, Ricardo, nuevamente. Gracias a ti. Gracias.